Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Nosotros estábamos mencionando en la previa programación cómo el Espíritu de Dios puede cambiar a una persona. Una persona que ha vivido una vida terrible, que ha llegado a lo profundo del pecado, pero aún el Espíritu Santo, bella y maravillosamente, puede cambiar a esa persona cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y estaba yo mencionando, como dije en una previa programación, una situación que es muy similar a eso. En Los Ángeles, California, este caballero era un borracho y realmente estaba a punto de morir, francamente. Era el alcohol que lo estaba llevando al punto de la destrucción. Él perdió su esposa. Él, bueno, no la perdió, pero estaban casados todavía, pero no la había visto ya en años. Su familia perdió su negocio, perdió todo lo que tenía. Y cada domingo, debido al hecho que los equipos de fútbol estaban jugando, él tenía un método donde él podía conseguir alcohol de esa manera sin tener que pagar por ello. Él entraba en una cantina y mientras la televisión estaba encendida en el juego de baloncesto, de béisbol, de cualquier equipo que estaba jugando, y en aquel día, no recuerdo cuál era el equipo que estaba jugando, él esperaba hasta que fuese el momento perfecto. El hombre estaba a punto de anotar un punto, o el bateador estaba a punto de batear el momento importante, ¿no? Y él cambiaba el canal en ese propio momento. Y, y mientras todos realmente se molestaban, empezaban a tratar de llegar a la televisión para cambiar el canal y ver lo que había sucedido. Y cuando hacían eso, él se robaba el alcohol de la mesa que él había identificado y así era como él podía tomar alcohol sin tener que pagarlo. Y esto, bueno, venía sucediendo ya por mucho tiempo. Aquel domingo en la mañana en particular, él llegó a esta cantina y, y bueno, la televisión estaba encendida, no sé si era fútbol, béisbol, no sé qué era lo que estaba en la televisión en ese momento. Él esperó hasta el momento importante, cuando todo el mundo estaba atento al juego. En el momento cúspide cambió el canal de la televisión. Y bueno, obviamente el lugar eruptó en molestia. Todo el mundo quería cambiar el canal para ver lo que estaba sucediendo. Y mientras todo esto sucedía, él estaba robando alcohol, ¿no? Y en ese propio momento, cuando él hizo lo que habitualmente hacía, cuando cambió el canal, cambió a nuestra programación. Y eso fue lo maravilloso de todo esto. Y en ese momento, estoy diciendo, su testimonio es que era un borracho. Y yo le dije, eres un borracho y estás muriendo sin Dios. Pero Jesucristo puede cambiar tu vida. Y Aleluya. aquellas palabras simples le tocaron como cuando uno aprieta un limón. Y él dice que puso la copa abajo y salió, se recostó de la pared y en ese momento dijo, Señor, si tú aceptas a un borracho y cambias mi vida, yo te voy a entregar mi corazón hoy. Alabado Dios. Él volvió a su casa aquel día, llegó a la casa donde había vivido toda su vida, no sabía si la esposa estaba allí o no. Tocó el timbre y ella abre la puerta y casi se desmaya cuando lo ve. Y se quedaron mirándose el uno al otro. Él le dijo, he entregado mi corazón a Jesucristo y si me aceptas, y allí es cuando ellos le pidieron a uno de los pastores que trabajaba con nosotros en el ministerio que fuese, y John conoce bastante de eso, ellos le pidieron a ese empleado, mi amigo, si él podía celebrar Sí. sus votos de matrimonio otra vez, porque
Ellos querían su Sí. vida de vuelta. Y así es como Jesucristo puede cambiar a una persona, que obviamente mi hermano lo hizo. Él me contó la situación y él pues de esa manera fue allá y hizo la ceremonia. Nada Correcto, más así que el es, sí. Evangelio de Cristo puede ¿Cuántas- hacer eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias similares Sí, donde así Dios es. ha preparado el panorama y en el momento exacto algo pasó por la televisión Amén. y tocó sus Así vidas es. como nunca antes? Muchas Sí, veces he dicho, usted está allí con un vaso de alcohol en su mano, etcétera, etcétera, y han dicho, hermano Swaggart, era yo, era lo que yo estaba haciendo cuando usted estaba hablando. Y creo que puedo decir que a lo largo de los años hemos Sí, recibido miles de sí, cartas así. Correcto. Y él no ha terminado con No. eso. No, en lo No, absoluto. todavía Mire, no. recibí un mensaje de texto. Voy a leer una porción del mensaje en un momento del hermano Pharaoh Wilson. El día de hoy que grabamos esto, llegó a mi teléfono el día de hoy. Pharaoh Wilson, y tengo que contar su historia antes de leer el texto. Él era una persona que había nacido de nuevo hace tiempo, tal vez hace 15, tal vez 18 años, y él era un creyente nuevo en Dios, pero salió del mundo de tocar la música rock and roll y cosas así en un pequeño pueblo en una área de Granada, Mississippi. Y de alguna medida, de alguna manera, él le dio su corazón al Señor, pero como cristiano. Mm. Ahora, esto es importante, estamos hablando del mover del Espíritu Santo. Él no podía vencer un deseo de beber cerveza. De vez en cuando, él se iba a otro condado en Mississippi y él compraba un 6 de cervezas. Y él se bebía sus cervezas y, por supuesto, el próximo día se sentía como un perro, se sentía así de grande y él seguía preguntándose, ¿dónde es que yo voy a... Mire, esto no puede continuar así, pero de vez en cuando él salía fuera, completamente fuera de su condado para que nadie lo pudiera ver. Y cierto día, él se fue a comprar sus cervezas y él se fue a una tienda que se encontró. Y él estaba parado en la fila con sus 6 de cervezas. Y estaba una señora delante de él que tenía una camiseta que decía en la parte de atrás, escuchen la cadena Sun Life Radio, y daba la estación de Y Granada, en ese Mississippi, momento con la no estación. teníamos una camiseta así, ¿no? Jamás habíamos hecho ninguna Sí. camiseta en ese entonces. Escuchen la cadena radial Sun Life. Así que el hermano Wilson estaba ahí en la fila y él estaba pensando, y fue redarguido por la cerveza, pero la compró de cualquier manera. Pero en ese momento no estaba pastoreando la Todavía no. iglesia. En ese En entonces ese no. momento no. Y lo que pasó fue que él, ya que era un creyente nuevo de 3 o 4 años de edad en el Señor, tal vez nada más 2 o 3, pero no podía vencer ese deseo, no podía obtener la victoria. Y eso Claro que sí, se requiere del claro que Espíritu sí. Santo también, hermano Swagger, no solamente de la experiencia de salvación. Así Disculpa que un él se momento, subió a su pero camioneta. ¿consideras que mientras esto estaba sucediendo él era salvo? Claro que lo era. Absolutamente, sí. Claro que lo era. Sí, eso. Mire, la Él justificación. no estaba tratando de esconderlo. Correcto. La justificación no es libertad para pecar, pero nos da la oportunidad de permanecer salvos hasta que podamos hacer las cosas bien. Si Repite nuestra eso otra fe vez. Muy permanece en bueno Cristo. eso. La justificación no es libertad para vivir en pecado, no permite que pequemos, sino que nos permite poder levantarnos después de un fracaso y seguir gracias creyendo a hasta Dios que por todo eso, esté ¿no? bien. Y gracias a Dios, si no todos estuviéramos Así perdidos. es. Así que no estamos aprobando de la bebida en ninguna manera. El hermano Wilson se subió a su camioneta y él siguió pensando en eso y pensó en la estación de la radio. Así que él iba conduciendo por la calle y él tenía sus 6 de cervezas ahí. Es cristiano y él ama a Dios. Él sabe que no debe. Pero él abre una de ellas y él encendió esa radio y le cambió la estación. Y lo primero que él escuchó fue una voz que él no conocía o estaba un poco familiarizado. Fue su voz, hermano Swagger. Las primeras palabras que salieron de esa bocina fueron la respuesta que usted busca. Se encuentra en la cruz. La respuesta que usted busca solamente se encuentra en la cruz. Así es. Y eso lo impactó. Hermano Swagger, el poder de Dios entró a esa camioneta. Y lo próximo que sucedió fue que salió ese 6 de cervezas por la ventana. Él comenzó a escuchar las próximas semanas y meses. Y él pudo entender el mensaje de la cruz. Cómo funciona el Espíritu Santo. De eso es lo que estamos hablando, de la obra del Espíritu Santo. Y él comenzó a darse cuenta que los sentimientos equivocados que tenemos, las actitudes, las acciones, solamente pueden corregirse por el Espíritu Santo cuando la fe está en Cristo y en Él crucificado.
Y miren, él comenzó a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y sintió el llamado a predicar, sintió el llamado a Mm, pastorear. Comenzó una mm, iglesia fundada en el mensaje de la mm. cruz. Y yo he estado en esa área de Granada, él ha estado haciéndolo ya probablemente casi unos 15 años, tal vez menos de A eso, esa iglesia. en esta iglesia. Es una área pequeña, una iglesia pequeña, pero él está proclamando el mensaje de la cruz y de hecho están construyendo un nuevo edificio en este momento en esa área. Eso es algo maravilloso. Han tenido sus luchas, pero el año pasado cuando estuve allí, el hermano Wilson, él traía una férula puesta en su pierna y no recuerdo si era por una enfermedad o un problema que había tenido o si había sido un accidente, pero me envió un mensaje esta mañana, lo recibí esta misma mañana, del hermano Farrell Wilson, el mismo, diciéndome, tengo un gran testimonio del poder de Dios. Unas cuantas semanas después de que el hermano Borg tuvo servicios en la iglesia, estaba siguiendo como una guía, una hoja de oraciones que él nos dio después de una sesión de enseñanzas. Invoqué el nombre de Jehová Rafa durante el tiempo de oración. Fui instantáneamente sanado. Mi Alabado pie está funcionando Dios. otra vez y la férula ha sido removida. Alabado Alabado Dios. Dios. Dios no solo Alabado Dios. alabado Dios. Así Él es. Así santifica es. y Él sana. Él sana. Y Él puede hacer mucho ¿Qué tipo más de de lo que problema podamos físico era? imaginarnos. No se lo pudiera describir, pero cuando yo estuve ahí en diciembre del año pasado, y para la fecha de hoy casi va a ser un año, pero él andaba rengueando y traía esa férula, pensó que iba a tener que traer esa férula en su pie, en su tobillo el resto de su vida. Alabado Pero Dios. en esa reunión de oración, invocando a Jehová Rafa, el Señor de nuestra sanidad, Dios lo tocó y él me envió el texto el día de hoy. Estamos hablando del poder y del Espíritu de Dios, no solamente para salvar, sino para santificar y sanar. Jehová, Rafa, yo Sí, soy el aleluya. Señor tu sanador. Aleluya. Alabado Dios. Tenemos que ir a la pausa ahora. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Saben, Lauren estaba contándonos la ilustración de lo que Dios hizo en la vida de un hermano que pastorea una iglesia en Granada, Eso Mississippi. es correcto. Y, y yo sentí la dirección del Señor mientras él contaba eso, que es un testimonio, algunos lo escucharon, espero que todos lo hayan escuchado, de cómo el Señor le dio victoria sobre el alcohol y cómo le sanó, ¿no? Pero dijiste en la previa programación, o tal vez fue, bueno, en una de las programaciones, que la La justificación... justificación es una declaración de Dios que nos permite, hermano Swagger, a no vivir en pecado, sino a levantarnos después de haber fallado y estar asegurados de nuestra relación con Dios, seguir adelante hasta que hagamos las cosas bien. Este hermano había sido salvo, lleno del Espíritu Santo y todavía tenía un problema con el alcoholismo. Alcohol, sí. ¿Y eso continuó por cuánto tiempo? Bueno, no sé, tendría que regresar a preguntarle, pero de acuerdo a lo que entiendo, había sido salvo ya 2 o 3 años y aún esa era una área de su vida que no podía vencer, así que no tengo los detalles, pero esos son los hechos. Pero el Señor, usando una manera Bueno, muy mire, extraña, ¿no? el Señor quiere que oigamos la verdad. Ahora, una vez más, regresamos a la necesidad de oír Sí, verdad. ahí está. Y yo no puedo contarle las veces que al viajar por toda esta nación, a diferentes iglesias en donde nuestra programación ha estado, donde SBN ha estado, donde la estación radial ha estado. Y no solamente una vez, sino docenas y docenas de veces que Dios ha usado esta declaración en particular que usted ha hecho. La respuesta que usted busca se encuentra en la cruz. Pero yo creo que fue una Así dama es. afroamericana que tenía Sí. esta camiseta y nadie, obviamente ella sabe, pero nosotros no sabemos Sí, de dónde mire, vino la era una camiseta bastante profesional de acuerdo a su aspecto, una como la que un ministerio pueda llegar a producir, pero Pero nosotros no lo nosotros hicimos. no hicimos nada. Y en aquellos días nosotros no le decíamos a la gente, mire, haga su propia camiseta. Claro. Nosotros no lo dijimos necesariamente. Bueno, es una idea maravillosa el poder anunciar la estación radial de Granada, Mississippi, con el número de la Sí. estación para que puedan escuchar. Ni siquiera estábamos en la televisión, creo, cuando esto sucedió.
De hecho, sé que no estábamos en la televisión, pero es algo que nos muestra cómo Dios maniobra Sí, algo, o tal vez hasta era un ángel, y los pone sí. justo delante de esa persona cuando es tiempo de que ellos tengan la oportunidad de arreglarse con Dios. Dios lo envía la ayuda, va a ser a una persona perdida o a un cristiano. Él envía la ayuda que Pero este necesita. hermano, sin lugar a dudas, estaba clamando a Dios, buscando Oh, ayuda, ¿no? sí, Estaba tan avergonzado. avergonzado, estaba conduciendo a otro condado para ir a una pequeña tienda para comprarse un 6 de cervezas, porque él tenía miedo que en su propio condado otras personas lo reconocieran. Y una vez más, si usted conoce, Mississippi no es un lugar bastante poblado en muchos lugares, y él vive en uno de esos poblados, así que usted tiene que viajar para poder salir de Sí. donde todo el mundo lo pueda conocer. Así que Y él esto, llega y se para detrás de esta mujer que correcto, está comprando. Ella está pagando por sus exacto, compras sí, y él está comprando su sí, cerveza, ¿no? Y entonces, pues, entonces en la parte de atrás exacto, de esa sí. camiseta, ahí está. Escuchen la cadena radial Son Life y daba el número de la estación, y bueno, asumo que es la de la estación de Granada, Mississippi, porque es probablemente donde estábamos en ese entonces. Pero una vez más, mire, el tiempo, y estamos hablando del poder del Espíritu Santo, lo que Dios puede hacer a través de los medios de comunicación, radio y televisión. Él enciende la radio en la camioneta y sintoniza la estación que vio en la camiseta, Ujú. y las primeras palabras que Eso él es un escucha, milagro. las Eso es un primeras palabras milagro. que él escucha son la respuesta a su problema de beber Sí. cervezas. La respuesta que buscas se Oh, encuentra en la maravilloso. cruz. La respuesta que buscas se encuentra Solo en la solamente cruz. en la cruz. Hermano Swagger, esas palabras, ya sea que se dé cuenta usted o no, tal vez no, han sido citadas a mí más de lo que yo pueda contar, como las palabras que el Espíritu Santo utilizó, así como en el testimonio del hermano Wilson, para hacer que la persona se diera cuenta que lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en el Calvario tiene la respuesta para todo dilema, para todo problema de pecado, todo problema financiero, para todo problema físico. La esperanza para la raza Y humana es la cruz. es la única solución. Es la única No es una de solución. varias soluciones, es la única solución para la humanidad. Exacto, así es. Y cuando la fe de la persona está dirigida hacia lo que Cristo ha logrado por la humanidad, entonces el representante del cielo que ahora está aquí para, para traer los beneficios de lo que el Calvario nos dio, que es el Espíritu Santo, entonces Él puede comenzar a trabajar y supervisar, asegurándose de que tengamos lo que He necesitamos. sentido la dirección del Señor cuando Él estaba contando esto. Pedirle a usted que el Señor tal vez ha hecho algo especial en su vida, en esta capacidad. Tal vez sea una situación distinta a lo que Lauren ha leído, ¿no? Pero escríbanos, déjenos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Será de bendición para muchas personas si decidimos usarlo al aire, ¿no? Y yo quiero que usted entienda antes de que si usted no quiere que nosotros usemos su nombre, no lo haremos, ¿no? Solamente envíe la carta diciendo no usen mi nombre y no lo haremos. Pero será de bendición a otras personas, como Lauren acaba de contar. Eso le da aliento y fe a tantas personas, ¿no? Discúlpeme, estábamos hablando en otro programa en esta mañana de cómo Dios no está tratando con denominaciones y grupos en la mayoría, sino con individuos. Alguien mencionó Apocalipsis 3:20. Sí, Yo estoy en la sí. puerta y toco. Si alguien oye mi voz, yo abriré la puerta y entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Este es Jesucristo que está fuera de la iglesia de Laodicea, Tocando, así tocando los es. corazones de las Así personas. es. Y este es un ejemplo perfecto de Dios buscando como buscó una oveja perdida, personas que tienen hambre o que están en dolor y queriendo la verdad y la realidad de la cruz de Cristo. Así es. Hay algo de los testimonios de Sí, victoria que impactan a quien quiera que los Oh, escuche. sí,
Sí, y realmente bendice al pueblo. Así es, y permítame sugerir, tal vez, caballeros, tal vez uno de ustedes pueda citarlo, yo no lo sé, pero tenemos una dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir al ministerio y lo pueden encontrar en el www.sonlifetv.com. Pueden buscarlo allí y enviar un correo electrónico o una carta, hermano Suárez. Es muy fácil enviar esos correos electrónicos. Llámenos o comuníquense con nosotros para que sepamos qué es lo que Dios ha hecho, cómo se ha asociado con el ministerio o el mensaje de la cruz, porque estas historias del poder de liberación de Dios, estas historias de la obra de Dios, el poder de Dios son reales Así y esto es, anima a la así gente es. para poder buscar a Dios en un tiempo de pruebas y de tribulación o esa persona perdida que necesita escuchar. Hey, mira, sabes, Dios puede suplir tu necesidad. Aquel hombre del que usted contó, que restauró su matrimonio y que renovó sus votos. Restaurado. El cristiano que estaba luchando con lo del alcohol, o él no era ni salvo. Oh, claro que sí. Y bueno, hay cristianos escuchándonos en este momento que están luchando con cosas mucho peor que Así eso. es. Pero Así Dios es. no solo puede salvar y libertar y sanar, sino que Él puede libertar de todas estas cosas que nos perturban. Pero los testimonios son de gran ánimo para todos nosotros en nuestra vida al continuar y avanzar y buscar para nuestra propia Me necesidad. parece que fue la primera carta que recibimos y recibimos más de 1 millón de lo que en aquel tiempo era la Unión Soviética y transmitimos, la programación se transmitió cada domingo traducida al ruso. Y este hombre escribió, dijo, yo encendí la televisión esta mañana o la mañana que se estaba discutiendo. Y él dijo, yo nunca había visto nada como eso en toda mi vida, porque Rusia había sido cerrada al evangelio. Y tengo que darle a Jim Woolsey crédito por trabajar incansablemente para abrir esa puerta, y lo hizo y se abrió por la gracia de Dios. Bueno, de todas maneras, él dijo, cada mañana esta era mi vida. Él dijo, yo me tomaba una botella de vodka grande. Y él dijo, así vivía yo durante tanto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo lo venía haciendo ya, pero yo empecé a ver su programación. Y él dijo, cuando terminó la programación ya yo era un hombre nuevo. Entregué mi corazón a Cristo cuando usted oró la oración de fe. Él dijo, yo oré con usted y creo que entre más de 1 millón de cartas, la primera que recibimos fue esa, creo que así fue. Y Sí. cuando contamos algo así, como yo le estoy contando a usted ahora, aún es mayor y mejor cuando tenemos ese pedazo de papel con Correcto, nosotros, sí ¿no? lo es. Y mire, cada testimonio, yo pienso en la televisión y no lo digo lo suficiente, lo comparto de vez en cuando, pero el impacto del que el ministerio de televisión tuvo sobre mi vida. Una persona recién nacida de nuevo que no confiaba en la gente de la iglesia y que no iba a ir a la iglesia, pero hambriento por Dios, hambriento por la información, queriendo saber qué era lo que Dios estaba diciendo o cómo obraba Dios, necesitando ayuda con eso. Y decidí un domingo en la mañana que iba a encender el televisor, porque yo me acordé de que mi padre solía ver la televisión a los predicadores cuando yo era un niño, él lo veía en casa. Yo encendí la televisión y vi a las 7 de la mañana, un domingo en la mañana, y lo primero que yo vi, jamás lo voy a olvidar, aún puedo sentirlo en este momento, fue la imagen de esas cataratas, a veces, aleluya, que estaba veces, saliendo por el alabado el televisor. Señor. Y el Espíritu de Dios tomó mi corazón. Yo estoy aquí el día de hoy por la transmisión de ese programa. Tenemos que terminar, no se pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.